8 de la mañana con 48 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar sobre un tema que a todos los mexicanos nos interesa, el empleo. Las pérdidas que lamentablemente se han registrado durante esta pandemia, y es que durante esta son más de 1.200.000 los empleos que se han perdido, según estimaciones del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y para platicar más sobre este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Marcelo de la Jara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Marcelo, me gustaría profundizar un poquito más en esta cifra que proporcionan ustedes. Más de 1.200.000 empleos perdidos durante la pandemia. ¿Qué tipos de empleos? Leía también una cifra importante aquí, son cerca del 74% fueron de mujeres. ¿Por qué de mujeres? ¿Qué tipo de empleos son los que se han perdido más durante estos casi 10 meses de pandemia? Sí, fíjate que ahí cabe una aclaración sobre esta cifra, en el sentido de que son empleos perdidos en el sentido de que son personas que se han excluido del mercado laboral, ¿no? Es una situación más grave que la del desempleo, porque cuando quedas desempleado, ¿no? Que sabemos que esa cifra ha aumentado o estás desocupado, esa cifra aumentó en casi 5 millones. La cifra que nosotros estamos señalando, de un poco más de 1 millón de personas, es el aumento en el número de personas que están excluidas del mercado laboral. Es decir, son personas que quisieran trabajar, que desean trabajar y que por alguna razón, hay alguna razón que se los impide, ¿no? Entonces, es una situación más grave que el desempleo porque implica una exclusión. Y esta cifra ya era alta antes de la pandemia, alrededor de 7 millones de personas, de los cuales, como tú mencionas, la mayoría, entre 75 y 80% del año, son mujeres. Y lo que pasó con la pandemia fue que ese grupo se incrementó, es decir, la exclusión laboral aumentó durante la pandemia. Marcelo, ¿cuáles son los principales factores para que las personas sean excluidas del mercado laboral? No se les esté dando un empleo, no se les está dando una fuente de ingreso. Mira, hay varias. La principal razón es ser mujer. Curiosamente, como decía, el 75% de los excluidos son mujeres, y la gran mayoría de ellas lo son por razones precisamente de las actividades que esta sociedad ha asignado a las mujeres principalmente, que son los cuidados, tanto de niños como de adultos mayores y de enfermos, o se les prohíbe trabajar, algún familiar les prohíbe trabajar, o porque están en algún periodo de su vida importante, como por ejemplo están embarazadas. Entonces, la gran masa de excluidos del mercado laboral son mujeres, y lo son por las razones, digamos, de su ciclo de vida, ¿no? Entonces, esa es la principal razón, pero también tenemos muchas personas que son excluidas por vivir en zonas marginales, por ejemplo, donde no hay actividad económica suficiente, no hay demanda de trabajo. Ese es un 10% más de los excluidos, y otro 20% tiene que ver con dos razones, digamos, que son muy dolorosas. Una tiene que ver con discriminación. La gente nos reporta que es discriminada por su edad, por su aspecto físico, también por tener una condición de salud crónica o una discapacidad. Entonces, tenemos ahí a un grupo muy grande de la población que ahora con la pandemia subió, como tú mencionas, a casi 8 millones y medio, que quisieran trabajar y, digamos, estos factores que tienen que ver con su propia vida, con quiénes son ellos, les impide hacerlo. Marcelo, aquí yo veo dos factores importantes.
por un lado es el empleador, la iniciativa privada en la gran mayoría, y por otro lado pues también las autoridades y las políticas públicas que tengan para evitar esta exclusión. ¿Qué le toca a cada una de estas partes, al empleador y a las autoridades, para evitar que tanta gente sea excluida de los empleos? Pues habría que trabajar en conjunto, empleadores, los trabajadores, los representantes de los trabajadores también, y el gobierno. Hay una combinación de acciones privadas y públicas que son necesarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, del gobierno, claramente nosotros tenemos un sistema de protección social que tiene problemas básicos, ¿no? Por ejemplo, solo cubre a las personas que tienen un empleo, lo cual eso implica que cubre solo a una pequeña parte de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba de la exclusión por razones de edad, por razones de discapacidad, por razones de salud, tiene que ver con que los empleadores no quieren contratar personas que tengan estas condiciones. ¿Por qué? Porque no tienen protección social. Si estas personas tuvieran protección social, tuvieran atención médica, recibieran algún tipo de rehabilitación, capacitación, las empresas estarían más dispuestas a contratarlos. Eso por un lado. En el caso de las mujeres, claramente todos tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos de la sociedad. La parte importante es el cuidado. Las mujeres se dedican al cuidado de los niños, al cuidado de los adultos mayores, de enfermos. Entonces necesitamos lo que, digamos, los expertos en cuestiones de género en Naciones Unidas, en otros organismos nacionales e internacionales mencionan como política de cuidados. Es decir, hay que tomar una decisión sobre cómo se puede apoyar a las mujeres para que puedan ingresar al mercado laboral. Y en caso de que su decisión sea cuidar niños, que no tengan una pérdida de ingreso tan grande, ¿no? Entonces, es aceptar que el cuidado de estas personas, niños, adultos mayores, enfermos, tiene un valor social y que lo están ejerciendo principalmente las mujeres, que dejan de tener un ingreso por esta razón. Marcelo, ahora que se está analizando el tema de la regulación del outsourcing, ¿serían complementos que tendrían que tomarse en cuenta en este momento en nuestro país? Tomar en cuenta estos factores que tú me acabas de mencionar para evitar que personas que tienen quizá la capacidad, que tienen la preparación para desempeñarse en un puesto, evitar que sean excluidas por cuestiones de género, por cuestiones de edad, por cuestiones incluso de algún tipo de discapacidad. Sí, totalmente. Hay que ser muy cuidadoso con la regulación del outsourcing porque, por dos razones. Es verdad que ha habido empresas que han abusado de esta figura y entonces pues no cumplen con sus obligaciones patronales, particularmente contribuciones a la seguridad social, pago de impuestos, etcétera. Pero también es necesario tener en cuenta que el outsourcing es un mecanismo que si bien se puede mejorar y se debería mejorar, es una respuesta a una necesidad que la sociedad y la economía tienen, que es la de flexibilizar el empleo. Particularmente en el caso de las mujeres, personas con discapacidades que tienen que trabajar a distancia, la flexibilidad de horarios que necesitan las mujeres, etcétera. El outsourcing lo puede acomodar mejor, digamos, a esta flexibilidad que los empleos tradicionales, como se han concebido tradicionalmente. Entonces, el outsourcing tiene ese elemento de flexibilidad que no deberíamos perder. Y como decía hace un minuto, si complementamos un esquema flexible de empleo con una protección social que siga a las personas y no al puesto de trabajo, entonces ahí vamos a tener una mejor combinación de flexibilidad laboral y seguridad y protección social para las personas. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? No políticas, digamos, unilaterales que o atienden el problema de los informales, o atienden el problema de las mujeres, o atienden el problema de la flexibilidad, sino que tenemos que buscar tener un solo mercado laboral unificado, donde todos tengan las mismas oportunidades de tener acuerdos flexibles de trabajo y no perder su protección social.
Marcelo, ¿algo que gustes agregar, algo que se nos escape en esta charla antes de despedirnos? Sí, me parece importante también señalar que en el boletín que estamos publicando tocamos dos temas muy sensibles también, las renuncias y los despidos por razones injustificadas. Por ejemplo, eso te explica un poco por qué las mujeres están mucho fuera del mercado laboral. Por ejemplo, la mitad de las renuncias registradas en la encuesta de ocupación y empleo son renuncias que tienen que ver con principalmente con mujeres que han tenido que renunciar también porque se casaron, porque tuvieron un niño, porque tienen que cuidar a alguien. Otra vez la misma historia. Es decir, las mujeres están excluidas del mercado laboral, pero una vez que entran al mercado laboral se ven impelidas a salir otra vez. Entonces, sí que hay una situación difícil de movilidad laboral para las mujeres. Quisiera destacar eso. Y que hay un porcentaje, por último, el boletín muestra que hay un porcentaje importante de los despidos, varía por año un poco, pero por ejemplo en el primer trimestre de este año fue 7% de todos los despidos que tenían que ver con razones, según las personas que fueron despedidas, por razones de edad, discriminación por apariencia, cuestiones de salud otra vez. Entonces, digamos, hay millones de personas en México que la tienen bien difícil para participar en el mercado laboral. Marcelo de la Jara, director de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas gracias por esta información. Muy buenos días. Gracias a ti, Jimena. Buenos días. Víctor, voy contigo que tienes más información.